¿Sí ves? Buenas tardes, buenas. Así es, Doc, ya se ve. Ah, muy bien. Bueno, entonces, compañeros, primero les voy a hacer alguna información rápida en la cual les informo que no me he dado tiempo de revisar sus calificaciones. Voy a tratar de que en esta semana salgan y las voy a revisar una a una. No se preocupen por su calificación, no, el objetivo no es hacerles o perjudicarlos en su nota, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir con el curso. Hoy voy a tratar de dar el curso que correspondía al día lunes, el día martes. Mañana trataré de darles el de hoy y el de mañana para estar ya al día y no sacrificarlos en dar clases un fin de semana o el día lunes, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que son las asfixias mecánicas, ahorcaduras y estrangulaciones y sofocaciones. Son tres cosas diferentes y el objetivo principal es analizar las características y de asfixia, cómo establecer la diferencia entre una asfixia clínica, una tóxica y una mecánica. Aunque estas son las que más nos interesan a nosotros en el aporte del estudio, que son las mecánicas, y analizar también las características diferenciales de las asfixias mecánicas desde el punto de vista médico-legal. Vamos a decir que una asfixia es aquella que va a suprimir la entrada de aire a nuestro cuerpo. ¿Qué anatomía va a estar involucrada en este? Va a ser la nariz básicamente, a través de los orificios nasales, de las fosas nasales, a nivel de los senos paranasales, también parte de la faringe y esta membrana, este órgano que se encuentra aquí, básicamente que es la epiglotis. Esta es la causante o la que su principal objetivo es bajar y tapar para poder dar paso a la comida. O sea, se cierra y la comida pasa. O se abre para que el aire entre a los pulmones. Por eso que nosotros no podemos respirar y comer al mismo tiempo o hablar y respirar al mismo tiempo, porque si no, el alimento en vez de irse, tiene que ir por la vía del esófago, se va a nivel de la tráquea y ahí sí se puede producir una asfixia. Entonces vamos a decir que la asfixia es el trastorno de la función respiratoria, que va a originar una hipoxia, que es bajo el oxígeno, o una anoxia, sin nada completamente, ¿verdad? Entonces este intercambio gaseoso de oxígeno y anhídrido carbónico en el aparato respiratorio puede ser reversible o irreversible. Y desde el punto de vista médico legal, nosotros vamos a decir que la suspensión, que va a ser la suspensión de los fenómenos respiratorios. Asfixias clínicas que van a ser por enfermedades, que son aquellas que intervienen las sustancias tóxicas y mecanismos violentos, y asfixias tóxicas producidas por contactos tóxicos. La que nos interesa básicamente, la asfixia mecánica, como se lo había dicho anteriormente, que son aquellas que generan impedimento mecánico de la función respiratoria, generalmente por causa violenta. Dentro de las asfixias, vamos a encontrar aquellas producidas por mecanismos que impiden la ventilación pulmonar. Este mecanismo puede ser interno, cuerpos extraños o sumersión. Externo, como lo es el ahorcamiento, la estrangulación, aplastamiento, sofocación facial y sepultamiento. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros la clasificación según su etiología? Externas, a nivel cervical, ahorcadura, estrangulación, ya sea por uso manual. A nivel de los orificios respiratorios, por sofocación. A nivel del tórax, la compresión torácica y abdominal. Cuando es a nivel diafragmático, se puede producir en la crucifixión y la suspensión reversa. Por ocupación de las vías respiratorias, va a ser por medios sólidos, líquidos y gaseosos. Por sólidos, cuerpo extraño y sepultamiento. Por líquidos, la sumersión. O por medios gaseosos, gases inertes. Y también por el aire respirable, que el confinamiento. Ahora, el, el ahorcamiento o arcoradura
La estrangulación y la sofocación, eso solo tienen una clasificación, mientras que en la sofocación nosotros vamos a encontrar obstrucción de las vías aéreas por cuerpo extraño, compresión tóraco-abdominal severa y prolongada, oclusión de los orificios respiratorios, enterramiento o sepultamiento y permanencia prolongada en los lugares confinados, como también la sumersión. Ahora, las ahorcaduras es la muerte violenta producida por un elemento constrictor que va a rodear el cuello y que está sujeto a un punto fijo, fuerza de tracción y propio peso del cuerpo. Ejemplos de ahorcaduras, miren ustedes, hay que ver su medio ambiente, tipo de lesiones que pueda presentar, situación, cómo se encuentra la víctima en relación a los lugares de apoyo y su alrededor, si hay otras áreas que puedan afectarse. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que la ahorcadura puede ser de diferentes variedades, ¿verdad? Lazos utilizados y tipos, diversos materiales también se pueden dar. Todos van a tener en presencia algo que es en común, el nudo, y puede ser fijo o corredizo. Teniendo en cuenta la posición del cuerpo en relación al entorno, puede establecerse las siguientes variedades de ahorcadura, completa o incompleta. Dentro de la completa, nosotros podemos decir que el paciente, la víctima o la persona se encuentra completamente suspendida sin que ninguna parte de su cuerpo toque la superficie. La incompleta es aquella donde, según la zona topográfica, alguna área anatómica tiene contacto con su entorno. Por ejemplo, en este caso, los pies tienen contacto con el piso. Ahorcaduras, etiología médico-legal. Vamos a ver tres variedades: suicida, accidental, homicida y judicial. La suicida en las ahorcaduras, por lo regular, es la de mayor porcentaje. Por juegos, ¿verdad? Es otro de los casos que se dan. Homicidas, que se encuentran perpetrados por grupos de personas, como en los linchamientos, eh, también por otros medios violentos. En la judicial se destaca relevante que fue utilizada en épocas como método de ajustamiento, ¿verdad? Pero ya actual en la actualidad ya no se da este tipo de ahorcaduras. La patogenia, la patogenia de, de él pueden haber cuatro mecanismos responsables de muerte de ahorcaduras, como por ejemplo mecanismo vascular, respiratorio, reflejo y raquídeo. Cada uno de ellos va a afectar para que no llegue, por ejemplo, sangre al cerebro, que ya no haya en los movimientos, que los nervios también estén afectados, la respiración y el nivel vascular. Ahora bien, según el lugar del hecho, el examen debe evaluarse bien el área, el tipo de suspensión del cadáver, antecedentes del sujeto, ya sea económicos, socioculturales, patológicos, la presencia de cartas dejadas o no, elementos constrictores pueden ser utilizados, el cual deberá ser remitido conjuntamente con el cuerpo. Y esto mejor si no se retira el objeto utilizado para tal hecho, muebles u objetos circundantes al cadáver, investigación toxicológica de alcohol, tóxicos como los depresores del sistema nervioso central. Ejemplos y tipos de ahorcaduras. Aquí vamos a ver nosotros posterior, anterior y lateral. El estudio del cadáver, el surco de la ahorcadura, vamos a ver habitualmente va a ser único. Va a estar situado en la parte alta del cuello, en dirección oblicua, interrumpido o no desde que se encuentre, fondo de la zona, fondo más o menos apergaminado. Puede haber lesiones traumáticas, golpes, estructuras cercanas al momento de la suspensión. Ejemplos, vamos a tener dos, una típica, que es lateral y es superior, y una típica, con un surco blando. Ahora, el estrangulamiento puede hacerse con lazo,
y es la muerte violenta que provoca un elemento constrictor que rodea el cuello, mientras que la estrangulación manual es la muerte violenta provocada por la constricción del cuello realizada con ambas manos. En el estrangulamiento nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que la homicida es la más frecuente y eso hay que tenerlo en cuenta para los diagnósticos diferenciales. La accidental eh, es más frecuente en niños y ancianos. Esto se debe generalmente a juegos y, por ejemplo, la ropa, ¿verdad? Que es la bufanda, una de las que pueden ocasionar mayor problema. Suicidas, no es tan frecuente en este caso por estrangulamiento y requiere la implementación de mecanismos que mantengan la compresión, ¿verdad? Alguien que quiera eh, estrangularse con las manos, al momento que está perdiendo el oxígeno, deja de estrangularse si es el mismo, ¿verdad? Y justicia no es utilizada en la actualidad. Ahora, el estrangulamiento, el lugar del hecho, la búsqueda que orientará hacia la presencia de signos de lucha, el estado de la ropa de la víctima, concomitanía con la agresión sexual. Lesiones de naturaleza básicamente contusas, generalmente ubicadas en la región cebálica. Ahora, el estrangulamiento a plazos es un surco de estrangulación que puede ser único o múltiple. Esto va a estar situado en la parte baja y media del cuello, de dirección horizontal, interrumpido, con profundidad casi constante, fondo más o menos apergaminado. Esto depende del tipo de lazo que utilizó y el tipo de permanencia. Pueden haber también otros tipos de lesiones traumáticas en las que se debe encontrar una explicación coherente. Ejemplo, como les decía, un suicidio, el, la lesión en la piel puede estar hacia superior, mientras que el homicidio, la marca de laceración que debe quedar en forma horizontal. La estrangulación manual constituye un modelo de homicida. En el cuello aparecen improntas equimóticas, tanto en la cara anterior como en las laterales del cuello. Como vamos a ver nosotros, este tipo de lesiones que ocasionan los dedos o que pueden estar ocasionadas algunas veces por las mismas uñas. La, la sofocación es la muerte violenta que provoca la oclusión de los orificios respiratorios, obstrucción de la entrada de aire. Por ejemplo, la obstrucción de las vías aéreas de cuerpos extraños, compresión tóraco-abdominal severa prolongada, oclusión de los orificios respiratorios, enterramiento y sepultamiento, y permanencia prolongada de los lugares confinados. Entonces, la sofocación en la etiología médico-legal, básicamente homicida y accidental. Dentro de estas dos vamos a tener que poder utilizar las manos u otros elementos que puedan incluir los orificios respiratorios. Ahora, vamos a, perdón, vamos a entender nosotros que en la accidental existen varias posibilidades. Posicional, por ejemplo, los ebrios, los epilépticos, toxicómanos, que al perder la conciencia quedan en decúbito ventral, o sea, boca abajo, y estas pueden apoyar la cara en objetos blandos que le puede ocasionar la muerte. La utilización de bolsas o fundas también nos pueden ocasionar. Mientras que no estamos hablando de la sumersión, que es la muerte violenta, producida como consecuencia de un ingreso de un elemento líquido en las vías respiratorias. Accidentes, la sumersión puede ser accidentales, que en este caso es la más frecuente. Son muy diversos los sitios y circunstancias en que se produce el accidente. Suicida, que habitualmente se produce en grandes extensiones del agua.
homicida que constituye una modalidad no frecuente. Las víctimas son habitualmente mujeres y niños y esto es debido a la menor resistencia que oponen. Algunas veces hay que considerar que es un homicidio y aunque se haya perpetrado por otro mecanismo, ¿verdad? En el que el cadáver haya sido arrojado secundariamente al medio líquido para simular un accidente o un suicidio. Dentro de los mecanismos ajenos tenemos el infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares, trauma, que es secundario a la caída, espasmo laringio y mecanismos inhibitorios. Estas son las fases de una sumersión. Vamos a encontrar 5 fases. La fase uno es la fase de donde pide auxilio. La fase 2 es donde ya se cansó y perdió las fuerzas y empieza el hundimiento, la absorción el agua, una sensación de temblor o tremor que aumenta la cantidad de agua dentro del cuerpo y posteriormente en posición ventral, o sea, boca abajo, tiende a hundirse. Ahora, no confundir las fases de sumersión con los tiempos de flotación, son dos temas diferentes. Por ejemplo, en el primer tiempo, el, la, la, la persona que falleció por sumersión, el peso del cuerpo empieza adoptando habitualmente una posición ventral, o sea, boca abajo, en aguas tranquilas, y la absorción del agua tiende a hundirlo y mantenerse en el fondo del agua. Sin embargo, en el segundo tiempo, por la temperatura del agua que permite la instalación de fenómenos de putrefacción, o sea, periodo enfisematoso, que va a producir gas, esto al mismo tiempo hace que el cuerpo se salga de la superficie, que flotando en el cúbito ventral puede ocasionar posiciones que él empieza a flotar. Sin embargo, en el tercer tiempo, otra vez se da la progresión y transformación de cadáveres sumado al mecanismo de maceración, que es la descomposición que se puede dar por depredadores, vuelve a tomar peso y vuelve a sumergirse. Mientras que en el cuarto periodo, en determinadas condiciones de agua estancada, por ejemplo, o corrientes muy, muy bajas, puede darse la formación de grasa alrededor del cuerpo y que esto va a ocasionar que el cadáver pueda flotar. Los estudios de cadáver van a encontrar lesiones, livideces, aspectos ancerinos como piel de gallina, cara de negro, maceraciones epidérmicas y mongo o espuma. Esto es un hongo en forma de espuma. Entonces, ¿qué hablamos del hongo de espuma? En esta persona de 19 años que fue encontrada por sumersión completa en una laguna, eh, la causa de muerte fue muerte por asfixia por sumersión y que presenta una característica específica en el tipo de asfixia. Esto blanco con rosado y rojo que ustedes verán que sale de la boca y la nariz, esto se le llama hongo de espuma. En la entrada de aire en las vías respiratorias va, va a provocar que haya moco o secreción, ¿verdad? Secreción de moco. Por tanto, y esta mezcla hace que se dé este hongo de espuma. En sí, la mezcla está compuesta de aire, líquido, moco, que alguna vez ese surfactante pulmonar da lugar a esa formación de espuma. La ausencia no es inválida y el diagnóstico no se puede comprobar únicamente solo porque se le vio el hongo, porque hay muchas patologías que pueden proporcionar este tipo de lesiones. La presencia no es concluyente, ya que puede ser observado en muertes por causas de edema agudo de pulmón, electrocuciones e intoxicaciones. La sumersión asfíctico, por ejemplo, los cadáveres adquieren una coloración cianótica característica de una muerte por aspiración de líquidos.
una sumersión o inhibición, que es el individuo que sufre un reflejo inhibidor de la respiración y circulación, y que este líquido frío de la piel de las vías respiratorias altas se produce un síncope mortal. Aquí miramos una comparación de la ahorcadura y estrangulación. En este caso, por ejemplo, los cuadros, vamos a ver cuadros comparativos en donde la ahorcadura es una dirección oblicua, mientras que la estrangulación es horizontal. La profundidad va a ser más opuesto al nudo, mientras que la estrangulación es uniforme. La continuidad es interrumpido en el nudo y rodea completamente el cuello. El número, por ejemplo, en ahorcadura es único, mientras que en la estrangulación puede ser múltiple. La situación en la ahorcadura puede ser encima del cartílago, mientras en la estrangulación sobre o debajo del cartílago tiroides. El aspecto de fondo puede ser un apergaminado, mientras que en el lado de estrangulación es blando. ¿Alguna pregunta hasta en estos momentos, compañeros? No, licenciado. Muy bien, vamos a continuar entonces. Buenas tardes, Buenas tardes. te saluda Pablo Ruiz. Sí, Pablo. Fíjese, Lick, de que yo en una ocasión observé a una persona que había recibido impactos de proyectiles de arma de fuego y me llamó la atención el hongo de espuma. Eh, Ujú. lo vi en esa persona. Eh, Eso se produjo, me imagino, también por la misma asfixia que produjeron los proyectiles, ¿verdad, doctor? Ujú. Así sería, Mire, porque se obstruye de alguna manera, me imagino, la tráquea. sí, se obstruye, pero hay ciertas características que hay que definir, ¿verdad? En sí, a qué se debe todos estos mecanismos que uno ahorita le puede decir, mire, se debe a eso o no se debe a eso, o hacer una variación completa del efecto. Es verdaderamente en el momento de la necropsia que uno define el diagnóstico, da un diagnóstico definitivo de la causa. Ok, doctor, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver el segundo tema que correspondía al día de ayer. Delitos contra la indemnidad y libertad sexual de las personas. Esto ya dejamos de ver todo lo que son lesiones hacia una persona. Ahorita vamos a ver los delitos de indemnidad y libertad sexual de las personas. En esto van a estar involucrados dos áreas muy importantes, como son los genitales masculinos y los genitales femeninos. Dentro de los genitales masculinos vamos a tener los testículos, perdón, que están contenidos en una bolsa llamada escroto. El cuerpo, que es una porción libre cubierta de piel con una extensión de 10 centímetros y 9 de circunferencia en flacidez, que durante la erección puede tener 15 a 22 centímetros. El prepucio es una capa de piel que va a cubrir el glande. El glande es una prolongación del pene que en su extremo distal presenta un orificio que corresponde al meato uretral u urinario, mientras que la uretra expulsa la orina y el semen. El semen, el 95% es líquido seminal y el 5% son espermatozoides para que pueda producir entre 4 a 5 millones de espermas en cada expulsión de semen. Vamos a hablar que la anatomía del pene es esta área en donde vamos a tener el cuerpo, y en el cuerpo vamos a encontrar la vena dorsal, la corona que va a bordear al glande, en ella vamos a tener el surco balano prepucial, el prepucio que yo creo que se los había mencionado ahorita, que es el que cubre el glande y el meato uretral.
Ahora, los genitales femeninos, estos van a estar integrados por la vulva, que es el órgano sexual externo, que está formado por labios menores, labios mayores, clítoris, introito, que ahí encontramos el himen, el orificio vaginal y el monte de Venus. Viendo el monte de Venus, va a ser un acúmulo adiposo, o sea, grasa, ubicado por encima de la sínfisis del pubis, que se cubre de vello en la pubertad. Los labios mayores, por su lado, son tejidos libres que cubren la entrada de la vulva. Labios menores son dos pliegues de tejido que cubren el meato y la entrada del conducto vaginal, mientras que el clítoris es el resto embrionario del pene rudimentario, que consiste en un cuerpo cilindro de 2 a 3 centímetros, que va a estar coronado por un glande de medio centímetro de diámetro. Entonces vamos a decir que la vagina es un conducto constitutivo por músculo liso involuntario. Por lo regular, todo músculo liso involuntario es un músculo blanco, le llamamos nosotros. Y el estriado voluntario, que es los músculos que son los que nosotros le damos órdenes para movimiento, van a ser de dimensión elástica. En su fondo se encuentra el cuello del útero, un repliegue de espacio vacío y en el fondo el saco de Douglas. El himen es un repliegue membranoso que se interpone entre la vulva y la entrada de la vagina. Este va a estar anclado en un extremo de borde libre con forma de un orificio que va a permitir la salida de sangre menstrual. En ella se va a encontrar formado un tejido especial elástico. Cuando este se rompe, que permite la mayoría de veces la identificación de cicatrices a lo que se le llama popular e incorrectamente desfloración. Aquí vamos a ver nosotros una imagen donde está el área genital femenina. Aquí tenemos el pubis y esta parte es el monte de Venus, el prepucio del clítoris, que lo tenemos aquí, que es rudimentario, el clítoris, los labios menores, los, los labios mayores, el vestíbulo, que ahí sí que es la parte o la entrada o el introito. Vamos a tener nosotros el himen a este nivel, el orificio vaginal, orificio uretral, el perineo, que es el espacio que queda entre el ano, que lo tenemos acá, y básicamente el borde de la vagina. Aquí encontramos dos orificios que son los conductos de la glándula vestibular mayor. Tipos de himen. Tenemos nosotros uno que es anormal, que es sin orificio, anular, semilunar, bilabiado, trilabiado, porque tiene 3 lugares, cuadrilabiado, muy raros, cribiforme, que tiene múltiples agujeros como perforaciones en sacabocados, septado, porque tiene una membrana en el centro. Este ya es con una ruptura y nosotros lo vamos a medir de acuerdo como que fuera una carátula de reloj. Y aquí vamos a tener nosotros a las 3, por ejemplo, una ruptura a las 3. Y este que es un complaciente. Aquí tenemos un himen anular, tiene un orificio central, distribución más o menos equidistante. O sea, si nosotros vamos a tomar en un lado, en un lado, vamos a tener otros que mide 1 centímetro. Si lo tomamos en la parte posterior 1 centímetro, la parte anterior 1 centímetro, entonces va a tener esa proporción casi igual, pero este tiene puntos débiles de ruptura, o se rompe con mucha facilidad. El himen semilunar es el orificio que está desplazado hacia las porciones marginales. Estas van a asemejar una media luna, de ahí viene su nombre, media luna, o sea, en forma de semilunar, ¿verdad? Tiene puntos débiles también de ruptura. Ahora vamos a ver un himen bilabiado, el cual tiene un orificio central alargado,
y dos áreas opuestas que se miran como que fueran labios. También tiene puntos opuestos de ruptura. O himen imperforado, que no tiene orificios. Si ustedes pueden ver, este himen está imperforado, el cual en la pubertad, este himen es una emergencia ginecológica, porque no va a dejar pasar la sangre menstrual de la primera menstruación. Himen distendible o elástico es aquel que posee mayor cantidad de fibras elásticas que va a permitir el paso de un objeto romo mayor diámetro y que no se rompe, como este ejemplo. Este es un himen irradiado, distendible o elástico, perdón, el cual su elasticidad es tan fuerte que no se va a romper. Ahora, vamos a ver el ano en sí, porque este es un esfínter donde termina el recto y exteriormente presenta pliegues, que son estos que están aquí, radiados, que así se les va a conocer como pliegues radiados, el cual se observa una hendidura posterior que va de adentro, perdón, va de antero, posterior, de adelante hacia posterior, esa hendidura. Los pliegues o sea, esos pliegues radiados van a ser de tono más oscuro que el resto de la piel. Aspectos legales para este tipo de, de delitos, vamos a encontrarlos. La violación en el artículo 173 del Código Penal, artículo 28 de la Ley contra la Violencia, Explotación y Trata de Personas. Aquí ya tienen otra ley para revisarla. Agresión sexual, artículo 173 bis, Código Penal, y artículo 29 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Agravación de la pena, en el artículo 174, Código Penal, y 30 de la Ley contra la Violencia Sexual de Explotación de Trata de Personas. ¿Quién es el sujeto activo? La persona que ejerce o que comete el delito de violación o agresión sexual. El sujeto pasivo, la persona física a quien requea el daño. ¿Cuáles son los exámenes de la víctima en sí? El médico forense debe contar con los siguientes elementos. Orden de autoridad competente. Consentimiento de la víctima o representante legal. Eso lo encontramos en el artículo 241 del Código Procesal Penal. Presencia de otra persona en el examen físico especial si es menor de edad. Y aunque no sea menor de edad, siempre es de solicitar a alguien que acompañe. Por ejemplo, mamá o papá, siempre y cuando no sean los agresores. El médico, yo siempre solicito hacerme acompañar de una enfermera para evitar cualquier complicación que se pueda dar. Esto va a constar en el interrogatorio, el examen físico que muestra el laboratorio, la evaluación psiquiátrica. El interrogatorio va a ser las preguntas clásicas de la medicina legal. ¿Quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y con qué? Nunca hay que olvidar que se inspeccionan los gestos de la víctima, las lesiones que pueda tener, el cabello, el daño de las ropas o la suciedad, desgarros genitales y áreas corporales. Área genital, hay que revisar útero, vulva, monte de Venus, labios mayores, labios menores, el perineo, pene, testículos, escroto, descripción de vello púbico, si está ausente, rasurado o presente. Área paragenital, aquí entran el ano, los glúteos, muslos, tercio medio, cara interna. En el ano se debe describir los pliegues radiados, la axila anal, tono anal, rasgaduras y localización según la carátula del reloj, como se los había dicho anteriormente, si hay cicatrices. Área externa genital, todo lo que no están en las anteriores. Por ejemplo, boca, mamas, espalda, abdomen, resto de extremidades. O sea, cuando hay un examen por abuso sexual, por violación, hay que estudiar
no estudiar, sino hacer una evaluación íntegra de la víctima. Ahora vamos a ver las rupturas del himen, según la localización y según su antigüedad. En posición anatómica, o sea, una posición de litotomía le llamamos nosotros, se coloca a la víctima, indicando el lugar donde se observan las rasgaduras, si son recientes o no, según la carátula del reloj. La antigüedad, vamos a decir si son recientes, presentes, si los bordes son sangrantes, si son inflamados. Esta inflamación tiene que ser si la violación o el abuso ocurrió menor a los 5 días. Pasado de los 5 días, esto ya es antiguo y no se puede precisar la fecha solo por un examen físico. Diagnóstico diferencial, escotadura congénita, que esto es un pliegue natural sin ángulo de coincidencia. Vamos a ver, este de la derecha es un desgarro antiguo, si ustedes pueden ver. Mientras que en el desgarro congénito podemos ver este tipo de lesiones. Ahora, otras rasgaduras. Tenemos este tipo de rasgaduras. Este es un himen con un desgarro completo reciente que la ruptura está a las 7 horas. Por ejemplo, aquí no se mira muy bien. Cuando nosotros tenemos esta área aquí, vamos a dividir como que esto fuera las carátulas del reloj. 12, 3, 6 y 9. Nos está diciendo que el himen tiene un desgarro completo reciente con una ruptura a las 7 horas. Si nosotros decimos que aquí es a las 6, lo que estamos viendo es esto. Miren, esta es el desgarro que se dio por una violación. Aquí lo tenemos presente. El inicio de la evaluación. El ano va a interesar saber si hay signos de violencia reciente o antigua. También se puede determinar en esta área. Entre estos desgarros, como están los pliegues radiados, se examina posición genopectoral, o sea, con las rodillas puestas sobre la camilla y el pecho pegado hacia la camilla. Si hay penetración antigua y constante, se producen borramiento de los pliegues radiados, relajación del esfínter anal, cicatrices, eversión de la mucosa. Por ejemplo, vamos a ver un desgarro reciente. Aquí lo marcado con una flecha. Y esto es un desgarro reciente. Se observa inflamación y todo esto es inflamado y se ve borramiento de los pliegues. Ahora miremos una penetración antigua y constante. Ya muy inflamado y se pierde el tono y la forma de la región anal. Las violaciones y los abusos sexuales por lo regular van acompañados de enfermedades de transmisión sexual. Muchos las conocen también como las llamadas enfermedades venéreas y estos se deben al Venus, que es la diosa del amor. Estas son infecciones que necesariamente para transmitirse se tiene que realizar a través de la práctica sexual. Entre las más comunes vamos a encontrar gonorrea, sífilis, granulomas inguinales, papilomas, hepatitis B, tricomoniasis, herpes genital, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, escabiosis, y todos estos lo vamos a encontrar tipificados en el artículo 151 del Código Penal. Los papilomatosis, podemos ver este tipo de papilomas. Aquí se encuentra color blanquecino. Herpes genital. La gonorrea, en hombres es más fácil identificarlos por la secreción que sale a nivel uretral
mientras que en las mujeres es más difícil por la cobertura que se da de los labios. Muchas de las mujeres consideran que posiblemente sea un flujo normal, pero la secreción, por lo tanto, la parte más, los dos son contagiosos, ¿verdad? Tanto en hombre y mujer, pero que puede contagiar porque no es un lugar que lo pueda ver a simple vista, sería la mujer. La solicitud de análisis de laboratorio, vamos a tomar nosotros fibras de pelos, ropa, o bloomer o calzón, como le conocen, toalla sanitaria, frotis vaginal o anal, bucal o peniano, de piel y de uñas, y va a tomar muestras de ADN. Eh, en la clínica em, se realizan pruebas de VIH, sífilis y embarazos toxicológicos, las pruebas rápidas de VIH principalmente. La prueba científica ideal de identificación de espermatozoides, vamos a determinar que en cada eyaculación se expulsan entre 400 y 500 millones de espermas. Estos son lábiles al calor, o sea, significa que con el calor se mueren con facilidad. Y en la vagina van a vivir entre 24 a 72 horas, no más de 72 horas. Pasando las 72 horas, todos los espermas se mueren. ¿Cómo se compone un espermatozoide? En casos de vasectomía, la vasectomía es la cirugía para esterilizar a los hombres y evitar em, embarazos. Esto se va a identificar por la fosfatasa ácida, que esta es producida por la próstata. Mientras que el espermatozoide se compone de cabeza, un segmento intermedio y la cola. La cola es la parte móvil, o sea, lo que se mueve para poder avanzar. La mitocondria la vamos a encontrar en el segmento intermedio, mientras que en la cabeza nosotros vamos a encontrar el núcleo, donde va toda la información genética y la cromosoma. ¿Alguien tiene alguna pregunta, compañeros? Compañeros, buenas noches, Doctor, preguntas. buenas tardes. Buenas tardes. Mire, una pregunta. Normalmente nosotros vemos mucho violación entre hombres. Entonces, una duda que tengo es por qué cuando se le viola a un hombre, obviamente solo hay un lugar por donde penetrarlo, se sale la verdad no estoy seguro qué órgano es el que se le sale por el ano. Ah, ya. Pues, recordemos nosotros que el ano, así propiamente dicho, el ano es la terminación de un tubo digestivo. En la parte distal ya del tubo digestivo nosotros vamos a encontrar el colon sigmoide, el recto. Entonces, cuando existe esa violación no se sale ni un órgano, sino lo que hay es un prolapso del recto, que significa que el recto es el que se sale, se vierte básicamente, entonces se da vuelta y queda hacia afuera. Ah, ok, perfecto. Gracias, doctor. ¿Y por qué se da eso? O sea, o en todas las violaciones se da o depende de ciertas características en la violación para que se pueda dar. No se da en todas las violaciones. Muchas veces ya se da por la flacidez que existe del esfínter anal. Entonces ya se perdió ese tono, esa fuerza que tiene para cerrarlo, y entonces se va a dar la eversión. Ah, ok. Gracias, doctor. Muy amable. Ujú. Como en las mujeres se puede dar también el prolapso uterino, pero esto no se debe a la violación, sino se debe a que perdió fuerza la pared, eh, el techo de la vagina, y el peso hace que se salga. Licenciado, una corrección a ese mismo tema. ¿Ese prolapso se puede dar por algún otro motivo?
Sí, hay muchos motivos, o sea, pero yo le dije el principal. Hay muchos motivos, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un engrandamiento del útero, un tumor, meterse ahorita uno de esos es estudiar nuevamente lo que es la ginecología. Entonces, motivos, eh, complicaciones hay muchas. No, yo le preguntaba así como la pregunta que le había hecho el compañero de la violación de hombres. Ya. No, no, hay, ¿cómo se llama? Otros motivos, no precisamente solo la violación, sino, por ejemplo, una persona que es estreñida y tiene eh, pujo y tenedmo a la hora de ir a defecar, en algún momento puede perder el tono y la fuerza del esfínter y eso va a, a que haya un prolapso rectal, que tampoco en todos los que pujan se puede dar eso. Gracias, licenciado. Bueno, Doctor, una pregunta. En esta pregunta me surge porque como últimamente se ha estado que personas que fueron, mujeres que fueron violadas de niñas, están poniendo hasta ya en edad adulta sus denuncias. En este caso, ¿qué tipo de examen físico se hace o solo es un psicológico? eh, nuevamente se hace evaluación física completa por como cualquier otra violación. El problema con ellas, y les voy a contar un caso que se dio hace 2 años más o menos. La persona tiene ya dos hijos, uno tenía de 25 y otro de 20 años, me parece. La denuncia la colocaron cuando ella tenía 3 años de que se era abusada por el padrastro y se quedó archivado por algún motivo. Ahorita con la ley de que todo lo que es eh, violencia contra la mujer va de oficio el, el, el proceso. Alguien lo encontró, ella ya con matrimonio y con dos hijos, ya una vida social elaborada, y la llaman porque tenían que examinarla para continuar el proceso de denuncia que tenía en relación a la violencia hecha cuando tenía 3 años. Eso ya era de 46, creo que ella tenía ya de edad. Entonces, ella buscó los mecanismos para que ya no continuaran el proceso, ¿verdad? Pero ella tuvo que someterse por lo menos el primer día que llegó a una evaluación completa y más ginecobstétrica para determinar la violación ya con tanto tiempo. Entonces, no importa a lo que yo iba era que no importa el tiempo en el que fue la violación para poder realizar un examen físico completo de las lesiones y posibles causas. Ahí entran también exámenes psicológicos que pudieron quedar secundarios a la violación. Muchas gracias. ¿Sabe qué eso quiere decir? Bueno, Que no importa cuánto tiempo pasó de la violación, siempre va a quedar una cicatriz o una secuela de la violación, ¿verdad? todo lo que es violencia siempre va a dejar alguna cicatriz psicológica o física. Muchas gracias. En la asistencia pueden colocar cualquiera de los dos temas de hoy, no tenga pena. Le quiero hacer otra pregunta. Es que el día de ayer en otra clase, eh, que es derecho probatorio, hablaron sobre esto de una violación, pero en este caso la víctima sí acusó, pero la víctima tenía 2 años de edad. En este caso, bueno, yo considero que no es necesario porque
un examen físico y un examen psicológico es suficiente para darse cuenta que una persona fue violada. Pero en estos casos, ¿por qué tendrían la necesidad que un bebé de 2 años tuviera que señalar a la persona que lo violó si no son suficientes las pruebas físicas y psicológicas? Dentro de lo que usted como futura abogada tiene para trabajar, usted tiene que armarse de todo lo que usted tenga a su mano para que no le voten su tesis a la hora que esté ante un juez, porque no puede ir usted solo con el informe, por ejemplo. Mire, eh, aquí viene el informe médico. Hay una gran diferencia entre un área genital de un infante y la de un adulto. Y este tipo de lesiones ya se marcaban en el infante. Entonces no puede decir usted, mire, tiene ruptura limen, tiene esto, tiene edema, tiene inflamación y sangrado. ¿Quién fue? No sé. O fue fulano de tal. Pero le encontraron ADN y eso va en relación con la víctima. Y fue reconocido por la víctima. Entonces, todos sus argumentos, cada vez que usted confirme algo en relación no solo a señalamientos, eh, más difícil va a ser que le voten a usted su tesis de probatoria, ¿verdad? Porque usted viene y dice, fue fulano de tal, fue el señor XX. El señor le dice, yo no fui. Mire, pero aquí están las pruebas de ADN. Aquí está el vello que quedó en la niña, con pruebas de ADN. Aquí hay ropa de rasgaduras de la ropa de él. Quedó sangre de él en un forcejeo y se encontró en las uñas de la víctima piel de él. Van en relación con las cicatrices que tiene en el pecho, en la espalda o en la cara. Entonces todo eso, más el reconocimiento de la víctima, usted lleva a las de ganar en un proceso. Pero usted tiene que, como pruebas que tiene que someterlas objetivas ante ante un caso. Y no basta con solo reconocimiento o reconocimiento verbal, mejor si es físico. Muchas gracias. Ahora sí entiendo el punto. Sí, porque en un caso es lo que usted menciona, la persona tenía la presencia física y psicológica, sin embargo no podían decir quién había sido el violador y juzgaron, bueno, le dieron la sentencia a la persona equivocada. Sí. No fue el violador que era el padre, sino que pusieron al novio de la mamá de él, cuando no había sido él porque no había nada que no había la manera de señalar quién había sido, ¿verdad? Solo estaban las características y los documentos físicos y psicológicos de que sí había violación, pero no se sabía de quién. Y en este caso, pues sí, no pasó eso, que el niño señalara quién había sido la persona. Ahora ya entiendo el Sí, sí. punto por el cual a veces es necesario hacerlo. Muchas gracias. Va muy bien. Licenciado, Cristina sí. y Cindy habían preguntado anteriormente por las notas. Yo creo que hay otros tres que pasaron por ahí. Le voy a responder antes que se me termine el tiempo, luego le volvemos a preguntar que había levantado la mano. Lo dije al inicio de clases, no me ha dado tiempo de hacer las calificaciones. No quiero que ustedes se preocupen por las notas. No, mi objetivo no es perjudicar a nadie. Las voy a revisar detenidamente a través de Fabi, que es nuestra asistente, eh, nuestro auxiliar. Vamos a ver de qué forma aquellos que tuvieron nota baja o a nivelarlos para que no tengan ningún problema. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Sí, Lili o Doctor, Cristina, no sé quién me iba a hablar. gracias, doctor. Sí, sí, licenciado, doctor, muy buena tarde. Con Buenas tardes. relación a las notas, gracias, oye, porque la verdad yo tuve varias preguntas malas y dentro de esas estaba la respuesta de, creo que era víscera. Yo lo escribí correctamente con S, pero como la respuesta seguro estaba escrita solo con C, me la tomó como mala. Sí, mire, yo les recomiendo que todas aquellas palabras que usted tenga dudas, revíselas en el diccionario, empiecen
a tener ya una escritura adecuada, porque cuando van a llegar a un juzgado y ustedes van con faltas ortográficas o con errores ortográficos, ahí van a tener mucho problema. Entonces, por ejemplo, no van a escribir ustedes cuando se refieren al vaso del cuerpo humano, no van a escribir vaso con V y con S, sino lo tienen que escribir con B labial y Z, ¿verdad? Entonces, porque ese vaso ya nos referimos nosotros a algo del cuerpo humano. Si lo escribimos con B dental y S, nos vamos a referir a un objeto que sirve para tomar líquidos, ¿verdad? Entonces, eh, em, yo sí se los digo en la forma que lo tienen que ir viendo, ¿verdad? Como les dije, no es con el objeto de perjudicarlos. Las notas voy a hacer lo posible porque las tengan esta semana y no le tomen importancia, no se preocupen por ellas. Ustedes sigan tratando de leer y ponerse al día, ¿de acuerdo? Gracias, doctor, muy amable. Doctor, ¿y usted no nos podría ayudar ahí con un trabajo o que nos tomen en cuenta la asistencia? Porque la verdad, sí salimos más o menos, ¿va? En el examen y lo que no queremos es estar repitiendo porque la verdad que hacemos el tiempo para estar en su clase y Yo lo como son entiendo, temas lo entiendo y no, como les dije en un principio, no quiero perjudicarlos, ¿sí? Entiendan ahí la palabra, no me gusta perjudicar al estudiante y con ahí le estoy diciendo ya muchas cosas. No se preocupen, ¿de acuerdo? te agradezco mucho. Gracias, doctor. Gracias por la consideración, doctor. Muchas Gracias, gracias, muy bien. doctor. Gracias, doctor.